Buenas noches a todos. Como les había prometido, vamos a seguir trabajando a Hegel. Hoy quiero presentarles una serie de videos que voy a tratar de hacer, donde aborde la ciencia de la lógica, ¿no? Como muchos sabrán, es un texto muy difícil, muy abstruso, que de pronto se resiste a la interpretación. Y bueno, quiero abordarlo, ¿no? Con la ayuda de mis compañeros del seminario de lectura de la ciencia de la lógica, me gustaría pues brindarles un poco de ayuda o de luz o de interpretación sobre este texto, ¿no? Reconocemos, para nadie es fácil el texto, pero nos gustaría pues compartir un poco del trabajo que nosotros hemos hecho sobre este texto para que aquellos que estén interesados en la filosofía de Hegel o en este texto mismo, pueda seguirlo un poco más, ¿no? Entonces, el día de hoy tengo acompañándome a Iván, que es compañero del Seminario de la Ciencia de la Lógica. Buenas noches, Iván. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Perdón, es que tengo problemas con la red, así Sí, que si me voy desconectando un rato, pido una... Bueno, ¿me más o escuchas? menos, no se oye del todo completo, se oye muy cortado. Sí, no, y quién sabe qué esté pasando ahorita con el internet. A ver cómo nos va. Sí, bueno, este, me gustaría, bueno, que pudiéramos hablar un poquito, como digo, esta no es propiamente la introducción a la ciencia de la lógica, contiene una introducción y tiene dos prólogos, ¿no? Los cuales no vamos a abordar porque creo que de alguna manera eso se está como constantemente tratando, ¿no? Los temas que se abordan ahí. Y sin embargo, me gustaría como empezar esta serie de videos en los cuales vamos a tratar la ciencia de la lógica. Me gustaría comenzar con esta sección, ¿no? Con la que empieza propiamente la doctrina del ser, que se titula ¿Cuál debe ser el comienzo de la ciencia? ¿No? Quizás sea pertinente antes de comenzar hacer un poco de preámbulo y hablar un poco sobre la ciencia de la lógica, ¿no? Iván, no sé, eh, ¿qué quisieras primero, antes que nada, decirnos, ¿no? Sobre la ciencia de la lógica? Sí, te escucho Bueno, un ¿escucha? poco, sí. Bueno, en vista de que estamos teniendo problemas con la red, bueno, continuemos un poco. Bueno, voy a tratar yo ¿no? de abordar algunos elementos preliminares para la ciencia de la lógica, ¿no? Como ustedes saben, es un texto ya de un Hegel más maduro. No es uno de los textos más populares, ¿no? Su texto más popular viene siendo y más conocido, viene siendo la fenomenología del espíritu, ¿no? Esta obra, bueno, en esta obra Hegel trata de llevar a culminación su sistema, ¿no? Filosófico. Es una obra muy interesante, pero que además, como ya les había comentado, resulta muy difícil su lectura, ¿no? Sus elementos, precisamente la manera en que está planteada la obra y que se desarrolla, hace difícil su lectura, ¿no? Puesto que es una obra que se tiene que desarrollar sistemáticamente, ¿no? Y, y precisamente está retomando constantemente un lenguaje que ella misma va elaborando, ¿no? Pero eso también es parte de su sistematicidad y de su cientificidad, ¿no? De la obra misma. Eh, para Hegel, la ciencia de la lógica dirá en uno de los de las introducciones que dice la ciencia, la lógica no ha cambiado, ¿no? Desde los tiempos de Aristóteles.
y él se propone hacer una transformación de lo que se llama lógica y sortear los problemas que él considera como más importantes, ¿no? Respecto al tema de la lógica. A ver, déjame ver, creo que ya regresó Iván. A ver, Iván, ¿me escuchas? ¿Yendo al cuarto? Perdón, ya estás al aire. A ver, bueno. Ven, mi amor, vamos a ver la tele del otro cuarto. Bueno, entonces como les decía, es una obra complicada. El cuestión de la lógica. Entonces, el tema aquí es de que cómo transforma la lógica Hegel o qué quiere hacer Hegel de la lógica, ¿no? Y en ese sentido, Hegel dice, la lógica tradicionalmente es la ciencia del pensamiento, ¿no? Pero es como una ciencia del pensamiento en cuanto a su forma, o digamos, cuando el pensamiento piensa, en la lógica lo único que considera es como la forma, como si pudiéramos abstraer la forma del contenido del pensamiento, ¿no? Y el problema es que ese tipo de consideración nos deja en una especie de pensamiento formal y abstracto, ¿no? Que se divorcia del contenido y que no puede en realidad dar contenido, no puede dar cuenta del contenido, ¿no? Y es un problema que vemos en la lógica tradicional, ¿no? Que vemos que la lógica puede presentarnos formas válidas del pensamiento, formas correctas, pero estas formas, a final de cuentas, no tienen una necesidad o no tienen una obligación de corresponderse con la realidad, ¿no? Muchas veces puede un pensamiento ser válido, puede ser correcto, pero no necesariamente tiene que darse en el contenido del pensamiento, de las cosas que se están aprendiendo de la realidad, ¿no? Entonces, para Hegel, la ciencia de la lógica tiene que ser un sistema de pensamiento donde esta separación entre ser y pensamiento, entre la forma del pensamiento y su contenido, ya no estén divorciados, ya no estén en esta separación, ¿no? Y hacer de la ciencia, de la lógica, en realidad ¿cómo le llamará? Una ciencia, una ontología, ¿no? Porque no solamente va a versar sobre la forma del pensamiento, sino también va a versar sobre el contenido del pensamiento, ¿no? Y esa va a ser una gran innovación con respecto al pensamiento de Hegel. Muchas ciencias, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, muchas ciencias de alguna manera o dan por hecho, ¿no? O asumen su contenido como algo externo, ¿no? Y que está dado, sobre el cual quizá el pensamiento se acerca y hace un esfuerzo por aprender al objeto, pero el objeto en realidad nunca está presente o nunca está enteramente dentro de ese pensamiento, de las formas del pensamiento, y que además presupone todo un método de abordarlo, ¿no? Presupone todo un lenguaje científico, todo un lenguaje ontológico, metafísico, para hablar de dichos objetos, ¿no? Entonces, para Hegel ese tipo de ciencias de alguna manera representan ciencias dogmáticas porque no dan cuenta en realidad ni del contenido externo ni de los presupuestos internos. A ver, parece que ya regresó Iván, vamos a ver. Iván, ¿nos escuchas? Ya. Qué bueno. Sí. Ah, mira, mucho mejor. Bueno. Perdón que te interrumpí. Ay. Perdona que te interrumpiera, Ricardo. No, adelante. Bueno, estaba yo dando un preámbulo, ¿no? De la ciencia de la lógica. ¿Tú qué nos puedes decir o qué quisieras comentarnos sobre la ciencia de la lógica? Pues parte escuché que estabas hablando de la relación de la ciencia de la lógica con la lógica formal, porque justamente Hegel empieza a hacer mucho énfasis en que el trabajo de la ciencia de la lógica consiste en fundamentar el pensamiento. Una de las ideas de la lógica es esclarecer cuáles son las categorías en cuanto a cuáles son las determinaciones. El proyecto de la ciencia de la lógica trata de fundamentar el funcionamiento de la lógica formal. Es decir, de alguna manera la ciencia de la lógica trata de subsumir dentro de sí a la lógica formal, fundamentando, dando una razón de ser del por qué utilizamos los principios que utilizamos dentro de la lógica tradicional, ya sea el principio de no
contradicción, qué sé yo, en los diferentes tipos de juicio que ocupamos. Todo eso poco a poco en el desarrollo Hegel va tratando de fundamentar cómo es posible emplear esas formas de pensamiento dando cuenta de por qué son correctos y a la vez su razón de ser, es decir, su fundamentación lógica. Eso en cuestión de la relación de la lógica formal con la lógica hegeliana. Por otra parte, también la relación de la lógica con otras ciencias, o sea, porque estaba escuchando esta idea que decías de la presuposición del objeto. La diferencia del objeto de estudio de la ciencia de la lógica con otros objetos que puede tener la ciencia es esta pretensión que tiene de partir de presuposiciones. Mientras que una ciencia tiene la ventaja, dice Hegel, de poder lidiar con su objeto, de poder tener a su objeto sin cuestionárselo de manera rígida. Es decir, por ejemplo, el psicólogo no necesariamente tiene que cuestionarse si la psique de su paciente existe o no. El biólogo no se pregunta sobre la realidad que tiene la vida o la célula enfrente de él. El filósofo tiene que cuestionarse sobre su propio objeto de estudio. Y en ese sentido, el pensamiento se cuestiona a sí mismo cómo es que debe de trabajar, qué objeto va a trabajar. Y en ese sentido, cuando trata de pensar el pensamiento, lo debe de hacer sin presuposiciones. Toda la idea de pensar sin presuposiciones, obviamente puede ser muy cuestionada para la conciencia no filosófica, porque parece un proyecto demasiado grande el hecho de decir, vamos a pensar sin ninguna presuposición anterior. Pero lo que quiere decir Hegel con eso es que en realidad todo el proceso que vamos a hacer, el del despliegue categorial, es que categoría que se vaya a ocupar, es categoría que se va a cuestionar en función del contenido específico que se está pensando dentro de esa categoría, ya sea, como vamos a ver en un momento, en el inicio, el ser, la nada, el devenir, todas esas categorías, vamos a ver que obedecen a una sucesión lógica que no pueden ir antes o después, sino conforme el mismo proceso del pensamiento las vaya colocando en su mismo despliegue. Sí. Y eso sería básicamente como la relación de ciencia y las ciencias. No sé si me escucho fluido. Hay momentos donde te escuchas bien y hay otros momentos donde se traba un poco. Bueno, quizá para retomar un poco, ¿no? Entonces, y aquí también, aquí es como empieza, de igual manera empieza esta sección, ¿no? De la ciencia de la lógica, con cuál debe ser el comienzo de la filosofía, ¿no? Cuál debe ser el comienzo de la ciencia, ¿no? Que es el tema que nos ocupa y que además es el tema que está abordando aquí ya específicamente Hegel, ¿no? Él comienza señalando que este tema es un tema que incluye, que hasta la modernidad, ¿no? Que en la filosofía moderna se vuelve en realidad un problema dicho tema, ¿no? Antes de eso, digamos que las escuelas de pensamiento y las filosofías sí problematizaban, pero no problematizaban tanto la cuestión del comienzo como comienzo, ¿no? O del dónde comenzar. Se problematizaba, por ejemplo, cuál era el principio de la filosofía, ¿no? En los filósofos antiguos. Por ejemplo, quizá para que quede esto un poco más claro, aquí tengo el texto, ¿no? Con el que comienza Hegel. Dice, ¿cuál debe ser el comienzo de la ciencia? Solo en los tiempos modernos surgió la conciencia de que es difícil hallar un comienzo a la filosofía y se ha discutido ampliamente la razón de esta dificultad, así como la posibilidad de resolverla, ¿no? Entonces ahí Hegel nos va a hacer referencia, por ejemplo, a los primeros filósofos, ¿no? A los filósofos del arjé, ¿no? Del agua, del fuego, del aire, ¿no? Para ellos el principio se manifestaba, digamos, en términos de un contenido objetivo, y no se problematizaba esta cuestión de por dónde o cómo hay que empezar a abordar el tema de la filosofía, ¿no? Si vemos, por ejemplo, si vemos este tema de cómo los antiguos abordaban la filosofía, o cómo abordaban el principio, no el comienzo, sino el principio como el fundamento de la filosofía, pues lo que se buscaba era hallar esa base, sin importar, digamos, los presupuestos que se hacían, o sin importar de alguna manera qué es lo que se estaba tomando como dado en un momento, ¿no? O en esa relación, o en esa
o en ese abordamiento de la filosofía, ¿no? Y dice, pero bueno, el mismo desarrollo de la filosofía nos lleva no solamente a fijarnos en el pensamiento occidental, no solamente a fijarnos sobre cuáles son los principios o los fundamentos de la filosofía, sino también nos lleva a cuestionarnos o a considerar la importancia del aspecto cognitivo, del aspecto subjetivo del conocimiento, ¿no? No solamente el contenido del conocimiento, sino también la forma en que se conoce, también resulta ser un componente esencial o vital para alcanzar esa verdad o ese fundamento o ese despliegue que se busca de la filosofía, ¿no? Y por lo tanto, la cuestión del comienzo, por dónde iniciar, por dónde entrarle a la filosofía, se vuelve problemático hasta que este principio subjetivo o la cuestión del método, ¿no? del conocimiento se vuelve algo verdaderamente importante y relevante. Y no es que en los antiguos no se preguntaran por el método, ¿no? Pero no se preguntaban por el método como una parte como una parte sesgada o como una parte que está del lado del sujeto o está del lado de la subjetividad, ¿no? En todo caso, la pregunta por el método podría ser una pregunta, pero por el propio contenido externo de esos principios, ¿no? Iván, no sé si quieras agregar algo. Sí, justo es la cuestión de cómo debe de comenzar la ciencia. Hegel ahí ya está problematizando la idea de cómo han entrado al problema de la filosofía, al objeto de la filosofía, otras escuelas filosóficas, porque la idea sería decir, bueno, si cualquier punto de partida puede ser tomado, eso obliga a que cuando tenemos dos posturas contrapuestas, cualquiera de las dos es igualmente válida. Por ejemplo, podemos decir, ¿cuál es el conocimiento que debemos darle prioridad? ¿Al conocimiento sensible o al puramente racional? ¿Por cuál debemos empezar? Entonces, parecería que tomado desde ese punto de partida, es completamente subjetivo cuál vayamos a elegir, entre uno u otro. Entonces, toda la idea de Hegel es decir, el problema del inicio es que puede haber ciertos comienzos que ya conlleven en sí mismo determinadas presuposiciones. Y en esto se lo achaca también, por ejemplo, al proyecto de la crítica de la razón pura de Kant. Cuando dice, uno de los problemas de Kant, cuando trata de conocer cuáles son las condiciones de posibilidad para la experiencia, es que ya parte del presupuesto de la separación de forma y contenido. En este afán de buscar qué es el pensamiento en su pureza, Kant cree que tenemos que despojarlo de todo contenido sensible para tener el pensamiento en su forma pura, es decir, los puros principios del pensamiento. Entonces Hegel lo que le critica aquí es decir, bueno, es que esa separación, pues de entrada ya nos está metiendo en un dualismo del cual no hemos dado cuenta. Entonces, justo estos presupuestos pueden condicionar todo el desarrollo posterior de la teoría. Por eso mismo se pregunta Hegel cómo debe de comenzar el pensamiento a estudiarse a sí mismo. ¿Cómo debemos de entrar a la ciencia sin que este inicio nos condicione todo el desarrollo de tal manera que nos lleve a un callejón sin salida o nos condicione a determinados principios de los cuales ya no podamos salir? Entonces, básicamente, aquí la problemática es decir, ¿cómo vamos a dar un inicio que no nos ate a una determinada cantidad de presupuestos de los cuales no hemos dado cuenta? Sí, muy bien, claro. Aquí la cuestión es de que, dice Hegel también, se puede intentar hacer un comienzo de la filosofía como algo mediato o algo mediado o como algo inmediato, ¿no? ¿Qué quieren decir estas dos cosas? O sea, cuando hacemos el comienzo en la filosofía, cuando queremos fundamentar el conocimiento a partir de la filosofía, podemos partir de una postura en la cual o partimos de algo dado, ¿no? Algo que aparece así como ya puesto y lo tomamos y de ahí partimos, ¿no? Como si eso algo pudiera ser autoevidente o algo estuviera ahí de una manera tan vehemente, tan clara, estuviera ahí puesto, que a partir de ahí pudiéramos comenzar a todo el sistema o todo el andamiaje filosófico lo pudiéramos arrancar de ahí, ¿no? Por otro lado, algo inmediato, como si a partir de una serie de presupuestos pudiéramos igual, ¿no? Si presuponemos tal y tal y tal, entonces ya a partir de ahí podemos
empezar ya con el objeto real o el objeto verdadero o el fundamento o la piedra angular de la filosofía, ¿no? Pero Hegel dice, momento, es que por una parte, dice, todo comienzo contiene estos dos aspectos, ¿no? En todo comienzo hay una parte inmediata y no una parte inmediata, sino hay un aspecto inmediato y un aspecto mediato, ¿no? Ninguno de los dos puede darse por sí solos, ¿no? Y por otra parte, dice Hegel, tenemos que tomar en cuenta el mismo punto de partida, ¿no? O sea, no podemos ni partir de algo meramente inmediato, ni partir de algo meramente inmediato, ¿no? Hay que esto hay que irlo como matizando poco a poco, porque de pronto parece que Hegel atrapa lo inmediato, ¿no? Parece que Hegel pareciera como si pudiera atrapar eso, lo más sencillo y lo más simple que hay en todo sistema, y a partir de ahí empezar a construir, como si esa fuera la piedra angular a partir de la cual él va a construir todo un sistema, ¿no? Y dice, no, o sea, precisamente en la medida en que estamos afirmando uno de estos dos aspectos, nos conduce a su propia contradicción y nos va a devenir el otro aspecto, ¿no? Y vamos a ver que ambos aspectos están en juego constantemente en la elaboración de cualquier principio, de cualquier determinación que hallemos o que encontremos en la misma ciencia de la lógica, ¿no? Iván. Sí, justamente esta idea de si debemos empezar por lo mediado o lo inmediato, tiene que ver con las formas de conocimiento con las cuales podríamos abordar el absoluto. Es decir, el absoluto lo podemos tener como de golpe, de manera inmediata, o es necesario un desarrollo mediado a partir de los conceptos para poder llegar a él. Toda la idea es que, como ahí mismo dice el pasaje, cualquiera de los dos puntos que se tome, en un primer momento parece que su contraposición, es decir, la contraargumentación, se puede dar de manera inmediata, porque toda la idea es decir, en realidad, cualquier punto de partida que no se dé de manera crítica, a la larga el desarrollo va a mostrar que va a tener un contraargumento. Y en ese sentido, pues el problema va a ser cómo encontrar una posición que, bajo las oposiciones que pueda haber en el pensamiento, las logre conciliar, mostrándolas como momentos, subsumiéndolas y mostrándolas dentro de una totalidad más amplia que efectivamente dé cuenta de las dos. Toda la idea con lo inmediato y lo inmediato en Hegel es decir, es que tanto lo mediado como lo inmediato tienen un determinado momento de verdad dentro del proceso de la razón. Sin embargo, hay que dar cuenta de cómo están jugando estos dos conceptos dentro de este proceso para darles propiamente su justo acomodamiento y el justo alcance que tiene cada uno de ellos. Muy bien, sí, entonces digamos que queda descartado, ¿no? De entrada, en la ciencia de la lógica, Hegel descarta que podamos hacer en realidad un inicio a partir de lo inmediato radicalmente, ¿no? Sin mayor consideración, y también de algo mediato como tal, ¿no? Ambos momentos están siempre en juego, ¿no? En toda determinación y sobre todo en este comienzo, ¿no? Lo cual me lleva a retomar un poco el tema que ya habíamos abordado un poco, ¿no? Esta cuestión de la relación de método y objeto, ¿no? Por ejemplo, aquí parte de este comienzo tiene que ver con lo que se nos está presentando, ¿no? Una ciencia de la lógica para Hegel es una ciencia del pensamiento que se piensa a sí mismo, ¿no? Y eso suena un poco a trabalenguas, pero me gustaría que aclaráramos un poco más esta expresión, ¿no? Una ciencia donde el pensamiento se está tomando a sí misma como objeto. Es una ciencia donde el pensamiento se está pensando a sí mismo, ¿no? Y no solamente se está pensando a sí mismo, sino está buscando esas formas válidas o esas formas, digamos, objetivas de pensarse a sí mismo. Vaya, en este respecto no tenemos una separación entre método y objeto. Por el contrario, método y objeto coinciden. Si por una parte consideramos que método es, digamos, la manera en que pensamos, ¿no? La manera en que pensamos el pensamiento, mientras que el pensamiento, o más bien mientras el objeto sería
aquello sobre lo cual el pensamiento está pensando, ¿no? Aquí, normalmente en otro tipo de ciencias o en otro tipo de consideraciones, estos dos aspectos parecen estar separados, ¿no? Parecen estar escindidos, como ya se había mencionado en la lógica formal, por ejemplo, ¿no? Se separan radicalmente esos dos aspectos y no se pueden volver sustancialmente a reponer esa unidad, ¿no? Digamos, en la lógica formal, la separación de las formas del pensamiento queda recluida en un espacio, por llamarle así, lógico, y que en realidad nunca vuelve a tocar al contenido, nunca vuelve a tocar sustancialmente o de una manera, digamos, a través de una continuidad, no vuelve a tocar el objeto del pensamiento, ¿no? Simplemente las formas se van pensando como formas vacías. Aquí la cuestión es de que Hegel trata de salvar esa brecha, ¿no? Y trata de reconstruir el pensamiento a través de esta ciencia y la lógica, ¿no? Donde método y objeto coinciden, ¿no? Y esto se ha visto también incluso en muchas de las ciencias contemporáneas, ¿no? Esa necesidad de preguntarse por su propio objeto de estudio, ¿no? Cuando la sociología o la antropología u otras disciplinas se preguntan sobre la especificidad de su objeto, de alguna manera están buscando esta reconciliación entre la forma de abordar, la manera de abordar el objeto y el objeto que está siendo abordado, ¿no? Pero Hegel todavía nos dice algo más radical, nos está diciendo que en este punto de partida del comienzo de la filosofía, estos dos aspectos son uno y lo mismo, ¿no? Lo cual nos va a permitir desarrollar una ciencia pura del pensamiento, ¿no? Iván, ciencia pura del pensamiento. Sí, mira, para abordar esta parte me gustaría dar como un regreso a uno de los comentarios que ya había dado la vez pasada, justo en el camino de la fenomenología a la ciencia de la lógica. ¿Por qué? Porque justamente nos da más o menos una idea de por qué llegamos aquí, o sea, por qué llegamos a la lógica y por qué el pensamiento sobre sí mismo. Ya después ahorita empiezo a decirlo, cuestión de lo del método. Todo lo que nos había dicho Hegel en la fenomenología era decir, es que cómo es que la conciencia no filosófica, es decir, la conciencia común, ve las cosas de la manera en que las ve. Entonces, en realidad el objeto de la fenomenología es tratar de llevar a la conciencia común a ver cómo es que genera este proceso con su propia experiencia con los objetos cotidianos. Es decir, el sujeto de la fenomenología es la conciencia en oposición a los objetos. Nosotros partimos de la separación sujeto-objeto. Y conforme va avanzando la fenomenología, nosotros vemos diferentes figuras de cómo esta relación puede ir tomando diferentes formas a lo largo de que tanto se conoce al objeto como se va conociendo a sí mismo. La conclusión de la fenomenología es decir que en realidad el sujeto se encuentra en plena unidad con el objeto que está pensando. Es decir, no hay tal separación que en un momento ella presuponía, ella experimentaba con los objetos que vivían. El sujeto llega a verse en unidad plena con el objeto que está viendo. En este sentido, ya lo había dicho anteriormente, nosotros encontramos el comienzo de la ciencia de la lógica, cuando el pensamiento ya empieza a tomarse a sí mismo por objeto. Aquí en realidad nosotros ya hemos abandonado al sujeto, a la conciencia, perdón, como el sujeto que realiza el despliegue del pensamiento. Aquí cambia el registro en la ciencia de la lógica y se vuelve el pensamiento. Se despersonaliza completamente, ya no es un sujeto particular, sino ya es el pensamiento en su contenido puro, el cual se empieza a pensar a sí mismo. Y en ese sentido, sujeto y objeto se dan completamente en unidad. Todo despliegue que nosotros hagamos de las categorías, en realidad ya es un despliegue de lo que es el contenido del ser. Obviamente, para esto Hegel nos pide, tenemos que deshacernos, lo que en teoría ya fue el camino de la fenomenología, de todas nuestras presuposiciones acerca del ser, porque inmediatamente uno abre la obra y empieza a cuestionarse si efectivamente las categorías del ser o no. La idea de Hegel es decir, es que en realidad nosotros vamos a llegar a demostrar lo que es el ser a partir de este proceso de autodiferenciación de sí mismo. ¿A qué me refiero con autodiferenciación? Que conforme el pensamiento vaya otorgándonos cada vez más categorías, va a hablar más de sí mismo. El pensamiento va a ofrecerse a sí mismo esta diferenciación de lo que él es. Y en ese sentido, poco a poco, el pensamiento va a determinar las cosas en lo que ellos son. En ese sentido,
es un proyecto muy análogo al que nos ofrece Kant en la crítica de la razón pura. De hecho, podemos ver que las categorías son relativamente similares. Estamos hablando de cantidad, cualidad, relación y se me acaba de ir la modalidades. Sí. ¿Cuál es la diferencia con el proyecto kantiano y el proyecto hegeliano? Que Kant sí busca, sí parte de esta separación, en donde estamos viendo cómo los conceptos puros se aplican a las intuiciones sensibles. Es decir, partimos de Pero un además, dualismo. Iván, también, perdón que te interrumpa, pero además también también hay que considerar, ¿no? En eso que... ¿Perdón? Se está trabando un poco, sí, pero continúa. Digo, te pido la palabra para ver si se estabiliza un poco el internet, ¿no? Te interrumpo por eso. También hay que considerar que esa separación, ¿no? No solamente, o sea, en esa separación también hay otro problema, ¿no? No solamente como la de desconstitución, ¿no? Por decirle de alguna manera del objeto con las categorías, sino que también parece como que como si pudiéramos considerar las formas del pensamiento, pensando en las categorías, como si las pudiéramos considerar afuera del proyecto mismo de la ciencia de la lógica. Pareciera como si pudiéramos o que tuviéramos que considerar las categorías aparte, ¿no? Aparte como fuera del desarrollo del pensamiento puro, ¿no? Porque, por ejemplo, para Hegel esta ciencia de la lógica es la ciencia del pensamiento puro, ¿no? Es la ciencia del pensamiento pensándose a sí misma. Pero si por un lado separamos las formas del pensamiento del objeto, ¿no? Es nada más como un concebirlas solamente como una forma lógica, ¿no? Como lo que decía al principio, ¿no? Como si el objeto en realidad fuera otro y estuviera en otra parte y las categorías y las formas las tuviéramos que revisar antes de empezar a conocer, ¿no? Eso ya en sí conlleva un problema metodológico porque no podemos, o sea, ¿qué caso tiene tratar de conocer antes de conocer, ¿no? Sino el proyecto mismo es desarrollar la ciencia misma en el proceso, en el despliegue de las categorías, no como primero voy a analizar las categorías independientemente, o las voy a conocer o las voy a delimitar antes del desarrollo de esta misma ciencia, ¿no? Porque además eso excluye al propio desarrollo de las categorías del desarrollo científico, ¿no? Del pensamiento o de la ciencia del pensamiento en cuanto pensamiento puro, ¿no? Vaya, ¿a qué me refiero? O sea, no vamos a hacer como vamos a primero considerar estas 4 categorías o estas 8 categorías, primero las vamos a revisar y luego vamos a tratar de conocer el objeto del conocimiento, luego vamos a ver cómo se aplican al objeto del conocimiento, ¿no? No, sino que en el mismo desarrollo, en el mismo esfuerzo del pensamiento puro por conocer a su objeto, por conocerse a sí mismo, esas mismas categorías se tienen que ir produciendo y se tienen que ir desarrollando, ¿no? No como algo, y no tienen que ser abordadas como algo separado o como algo previo o como algo aparte, ¿no? Del conocimiento de la ciencia. Perdón, continúa, Iván. Sí, o sea, justo incluso la metáfora que ofrece aquí Hegel para comparar su proyecto con el de Kant, es decir, es como si tratáramos de aprender a nadar antes de meternos al agua misma. Entonces la idea es decir, bueno... O primero, como si primero quisiéramos aprender a nadar en tierra, ¿no? Y primero, como si pudiéramos primero aprender a nadar y luego nos metiéramos al agua a intentar nadar, ¿no? Efectivamente, la idea es decir, es que en realidad el proceso de pensamiento ya se está construyendo, ya se está llevando a cabo mismo en ese mismo estudio. Por eso hace la advertencia desde un inicio en esta parte que nosotros estamos viendo. Dice, el concepto de ciencia no se puede tener antes de su desarrollo. Claro. Es decir, nosotros no podemos ofrecer qué es la ciencia de la lógica de manera plena, es decir, ya en unas palabras breves, decir, esto es la lógica y se ha acabado la discusión. En realidad, todo eso se ve a lo largo del desarrollo, porque es lo que va a ofrecer su propio contenido. Justo por eso la cuestión de la separación entre el método y el método y el objeto ya no entra, porque la idea es que el mismo método es la producción de sujeto. El discurso va creando sujeto. Al contrario de lo que podríamos decir es que en realidad no es un método externo
que se aplique a un objeto que ya tengamos dado. En realidad, este mismo desarrollo va a ir construyendo el proceso, el objeto que estamos estudiando. Ahora, aquí sí me parece que es también importante señalar, en realidad este desarrollo no sabe a dónde va en un inicio, porque si hay ciertas lecturas de la lógica o incluso una crítica que se le puede decir, es decir, ya el pensamiento sabe que va a abarcarlo todo. Desde un inicio ya el pensamiento sabe que va hacia la totalidad. En realidad ese ya sería un prejuicio en torno a cómo estamos desarrollando la lógica. En el desarrollo propio del pensamiento, al pensarse a sí mismo, en realidad el pensamiento se desconoce completamente. Se desconoce y no sabe hacia dónde va a ir. No sabe si es dialéctico, no sabe si va a ir hacia la idea, no sabe si va a ir hacia la totalidad. Eso se tiene que demostrar en el desarrollo. Obviamente, a partir de la lectura y del conocimiento de Hegel, nosotros lo sabemos. Pero la idea es suspender el juicio y ver cómo Hegel nos va llevando de la mano para llegar a este resultado. Porque de otra manera estaríamos cargando de prejuicios la lectura antes de hacer el mismo ejercicio del desarrollo de las categorías del pensamiento. Claro. Entonces, como a ver, como a manera de una primera síntesis, ¿no? Para Hegel, el comienzo en la filosofía, ¿no? Para la construcción y alcanzar el conocimiento filosófico, ¿no? Debe de empezar, digamos, tenemos que empezar sin ningún presupuesto y sin nada dado, ¿no? O sea, eso solo lo podemos, dice Hegel, eso solo lo podemos encontrar en el pensamiento puro, ¿no? Y solo en la medida en que nos ubicamos en ese terreno del pensamiento puro, es que vamos a poder alcanzar un pensamiento, no un pensamiento, sino un conocimiento que se determina libremente a sí mismo, que no depende de cosas exteriores o de cosas externas, o que cualquier cosa que admita el pensamiento como contenido tiene que ser escrutinizado, tiene que ser analizado, tiene que ser cuestionado, indagado por el pensamiento mismo, ¿no? En ese sentido, cualquier cosa que se le presente al pensamiento tiene que cuestionarlo, tiene que asumir y desechar todo presupuesto de manera inmediata, ¿no? Entonces, en ese sentido, para que podamos hacer un verdadero comienzo en la filosofía, tenemos que partir de una filosofía que no tenga presupuestos y que no parta de nada dado, ¿no? Y eso, según Hegel, solo lo podemos hallar en el pensamiento puro, que ojo, no es lo mismo que el pensamiento subjetivo, o sea, no es nada, no es como esta cuestión de qué es lo que Iván está pensando en su cabeza cuando está mirando silenciosamente a la cámara, ¿no? O qué es lo que uno está pensando como si fuéramos burbujas que nos podemos aislar del mundo, ¿no? Sino lo que está ahí refiriendo es el pensamiento cuando es asumido como una estructura o como un objeto de estudio, pero no como lo pienso yo, sino como el pensamiento es objetivamente, ¿no? Y entonces lo primero es que tenemos que depurarlo de todo contenido, de todo presupuesto, ¿no? Eso, por ejemplo, ahí, por ejemplo, lo que ya habías mencionado de la fenomenología del espíritu, creo que es pertinente recuperarlo también, porque como tú bien mencionabas, Iván, ¿cuál es la relación que hay entre la ciencia de la lógica y la fenomenología del espíritu, ¿no? Y eso se ha discutido mucho, y bueno, mi interpretación o una de las interpretaciones que podemos hallar es que precisamente lo que hace la ciencia, perdón, lo que hace la fenomenología del espíritu es eliminar todas las oposiciones que se le presentan a la conciencia en una experiencia del mundo y de sí. Vaya, dice, por ejemplo, ¿te acuerdas? La fenomenología comienza con la experiencia, por decirlo así, más inmediata, más común, más cotidiana de la conciencia, que es experimentar algo distinto de uno mismo, ¿no? O sea, ahí tenemos una oposición entre conciencia y objeto, conciencia y mundo, ¿no? Parecen como dos cosas separadas, ¿no? Y parece que esa es como la primer conciencia o la conciencia más natural o más inmediata que yo puedo tener del mundo. Pero a raíz de que voy haciendo esa experiencia, me voy dando cuenta de que por una parte, mi conciencia no es que esté fuera del mundo,
sino que mi conciencia siempre está envolviendo a ese objeto, mi conciencia siempre está dándole forma a ese mundo y ese objeto, ¿no? Entonces ahí vemos un primer acercamiento, una primera aproximación a lo que sería una unidad entre conciencia y mundo, entre conciencia y objeto, ¿no? Y claro, Hegel los va a llevar por niveles cada vez más desarrollados, más complejos, más desarrollados, más sutiles de esta oposición y de esta superación y de esta misma unidad entre conciencia y objeto, ¿no? A lo que vamos a llegar, creo yo, al final de cuentas, es de que ni estoy yo aislado como conciencia por una parte, ni el mundo me es inaccesible por otra, sino que precisamente el objeto depende por entero de la conciencia y la conciencia también depende por entero del objeto, ¿no? Hay una unidad, o sea que a final de cuentas no estamos nada más encerrados en nuestra conciencia y el mundo tampoco es algo completamente ajeno al pensamiento, ¿no? O sea, es gracias a esa relación entre conciencia y objeto que tenemos el mundo y la estructura de mundo que tenemos, pero aún más que eso, ¿no? Pues entendemos la verdad más fundamental y más íntima de esa relación, ¿no? Que entre sujeto y objeto no hay oposición, sino hay en realidad unidad. Y a partir de ahí, y de ahí es de donde vamos a empezar la ciencia de la lógica. Vamos a comenzar desde una postura o desde un espacio, o sea, la fenomenología nos ha puesto en un espacio, nos ha dejado en un punto donde toda la oposición de la conciencia, de que yo estoy por un lado y el mundo está por otro, esa oposición ha quedado completamente disuelta. Ahí nos pone, y ha despojado, la fenomenología nos ayudó a despojarnos de todas esas oposiciones, ¿no? Y ahora nos encontramos ya en un espacio que le llama el saber absoluto en la fenomenología y el saber puro en la ciencia de la lógica. Entonces, lo curioso aquí, lo interesante es ver cómo la fenomenología del espíritu es así como tipo Wittgenstein, ¿no? Es una especie de escalera que me permite subir, pero una vez que estoy allá arriba, ¿no? También es mi tarea también despojarme de esa escalera para poder en realidad hacer ese comienzo que quiere Hegel en la ciencia de la lógica. Ahora sí, el comienzo de la ciencia pura, ¿no? La fenomenología nos preparó, nos allanó el camino, nos hizo despojarnos de todas las oposiciones de la conciencia para que nosotros podamos empezar ahora sí el camino de la ciencia como el conocimiento puro. ¿Sí, Iván? Sí. En esta parte de la idea del pensamiento de cómo puede subsumir completamente al objeto, que es parte del proyecto de la ciencia, me gustaría dejarlo más clara justo con el alcance el contraste y el alcance del proyecto de Kant, tanto como el de Hegel, porque en realidad también Kant ya supone una determinada unidad del sujeto con el objeto. Pues de entrada, toda la problemática de Kant lo que hace es descentralizar la prioridad que tiene el objeto, es decir, esta idea de que las cosas por sí mismas están ahí de manera inmediata sin que tenga nada que ver con el pensamiento, y le otorga la prioridad al sujeto. De hecho, da la metáfora de decir, en realidad, no es el sujeto quien gira alrededor del objeto, sino el objeto quien gira alrededor del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad el sujeto ya la manera en cómo va a aparecerse el objeto para él mismo, cómo se le va a manifestar fenoménicamente. ¿Cuál es la diferencia aquí? Aquí el problema está en que Kant parte del supuesto de que el juicio es la forma fundamental con la que opera el pensamiento. ¿Qué es el juicio para Kant? Pues la actividad para conectar conceptos. ¿Qué es diferente del poder del juicio? Que el poder del juicio ya es cómo ligas estos conceptos con intuiciones. Centrándonos nada más en la parte del juicio, el problema del juicio es que opera sustancializando conceptos y atribuyéndoles predicados. Yo, por ejemplo, podría tomar un objeto como dado, en este caso Ricardo, y empezar a lanzarle predicados. Ricardo es ser humano, Ricardo es hombre, tiene determinada edad, y empiezo a lanzar predicados, y dice Hegel, en realidad el camino que nos ha abierto el juicio no tiene un cierre completo. Yo podría estar lanzando predicados y no acabar la totalidad que ya supongo que es Ricardo.
el juicio lo que está haciendo es sustancializar el objeto que está pensando y estarle lanzando de tal manera predicados que no logra nunca dotarlos completamente de contenido. Eso ya abre una brecha entre el pensamiento y el ser. Porque si bien Kant ya ha logrado una determinada unidad, no la ha logrado de manera plena. No ha logrado demostrar que el pensamiento es plenamente autosuficiente. Y en ese sentido, Hegel trata de desprenderse de la forma del juicio y trata de desprenderse de la idea inmediata que nosotros podemos. Sí puede atraparlo todo, sí puede subsumirlo todo. A diferencia de Kant, el proyecto de Kant que nos dice que en realidad el pensamiento nos ofrece las cosas en su generalidad. Por ejemplo, yo puedo tener el concepto de hombre y lo que me ofrece su particularidad es el espacio y el tiempo, la intuición, espacio y tiempo. Pero en realidad el pensamiento como tal en sí mismo no nos ofrece su particularidad. Saber cómo las cosas son en sí mismas, eso ya supera completamente al pensamiento. En Hegel no. En Hegel el proyecto de la ciencia de la lógica sí busca dar cuenta de cómo es que un objeto se manifiesta ante nosotros de manera exacta como se le está presentando a la certeza sensible. Es decir, tal como yo lo veo enfrente. En su particularidad, el pensamiento sí me lo está ofreciendo. Para esto mismo tiene que desprenderse de la forma del juicio y operar también con el lenguaje. El problema del lenguaje, como trata de mostrar Hegel, es que el lenguaje justo puede generar estos mismos obstáculos que él mismo debe de resolver al interior del lenguaje. Por eso mismo, toda la idea de la lógica es ver cómo el pensamiento hace fluir a las categorías, cómo el pensamiento usa el lenguaje, tiene sus propios obstáculos en él y sin embargo los logra superar para constantemente estar haciendo una subsunción de sus categorías y poder dar cuenta de sí mismo. Es decir, demostrar cómo el pensamiento es una actividad autosuficiente, puede dar cuenta de sí mismo en el sentido de que puede explicar por qué ve las cosas de la manera en que las está viendo. Claro. Sí, o sea, ahí el punto que mencionas del lenguaje es muy interesante y muy importante, ¿no? Porque también, pues muchas filosofías han tratado como de reducir todo el pensamiento, la historia del pensamiento y de la filosofía a juegos de lenguaje, por ejemplo, ¿no? O a estructuras lingüísticas. Pero creo que la filosofía de Hegel va más allá. ¿En qué sentidos? Por una parte, sí reconoce como la centralidad del lenguaje, ¿no? Porque es solo a través del lenguaje que podemos expresar nuestro pensamiento, ¿no? Y es a través del lenguaje que se puede dar el pensamiento. Pero digamos que el pensamiento no se reduce al lenguaje, ni todo el pensamiento está dado en el lenguaje. ¿Por qué también lo digo esto? Porque no es del puro lenguaje, o sea, el lenguaje de la pura estructura lingüística, generamos por sí sola, generamos todo el contenido del pensamiento o generamos todo el movimiento del pensamiento, ¿no? Incluso la ciencia, la lógica, claro, tiene que usar el lenguaje para elucidar sus objetos, pero no empieza con el lenguaje tal cual, ¿no? Empieza con la categoría de ser, ¿no? Que es una categoría, digamos, previa a cualquier como clasificación lingüística, en tanto que, por ejemplo, no se está hablando ni siquiera ni del ser de la predicación, ni del ser existencial, ¿no? Se está hablando de cuando se comienza la lógica, se habla del ser como la inmediatez más simple que encontramos en el pensamiento, ¿no? Y esto trasciende, o sea, igual, o trasciende, o podemos decir también que está por debajo, incluso o por detrás de cualquier estructura lingüística, ¿no? Esta noción de ser que Hegel nos presenta, ¿no? Que ya hablaremos más en otra sesión hablaremos más de eso, ¿no? Pero por ahora entonces quisiera regresar a esta cuestión del comienzo en la filosofía, ¿no? Entonces es que para Hegel es muy importante por dónde comenzamos o cómo comenzamos nuestro despliegue de la filosofía, porque como ya hemos mencionado, ¿no? No debe contener presupuestos, ¿no? Y la única manera para Hegel, la única manera que se logra esto es a través de una especie de reducción, ¿no? Y en esta reducción eliminamos todo contenido, ¿no? Y digamos que solo en la medida en que el pensamiento se piensa a sí mismo de manera inmediata, sin ninguna intermediación,
sin ninguna otra consideración, sin ningún otro contenido externo, es que podemos alcanzar como ese grado cero o ese grado más básico o ese grado que él le llama inmediatez simple, ¿no? Digamos que ese punto, lo que está buscando Hegel ahí es qué es lo mínimo que puede el pensamiento ser, ¿no? Y a partir de ahí es de donde vamos a empezar. Pero eso no quiere decir que una vez que hallemos ese punto o que planteemos cuál es ese punto mínimo del cual, ese punto mínimo que el pensamiento puede ser, quiere decir que ese es nuestro fundamento de una vez por todas, no es el fundamento último, sino ese es el punto de inicio, ese es el comienzo, ¿no? Vamos a comenzar, dice Hegel, por aquello que se nos aparece como lo más inmediato al pensamiento puro. ¿Y qué es lo más inmediato que se le aparece al pensamiento puro? No soy yo, no eres tú, no es el otro, no es el mundo, no es, no sé, no es el interés, sino es esa relación del pensamiento consigo misma, ¿no? Es esa relación del pensamiento consigo mismo, donde el pensamiento que se piensa a sí mismo y ese objeto que es pensado coinciden, ¿no? Cuando tenemos al pensamiento pensándose a sí mismo, sin ninguna otra consideración, tenemos o alcanzamos lo que él llama esa inmediatez simple, ¿no? Y que más adelante Hegel lo va a plantear como la categoría básica y más general y más abstracta por lo mismo de ser, ¿no? Es la categoría, digamos, y así lo dice cuando comienza esa parte, ¿no? Ser, sin ninguna distinción, sin ninguna determinación, ser, puro ser, ¿no? Ni siquiera, como les decía, ni siquiera es el ser de la predicación, ni es el ser existencial, ¿no? Es simplemente la relación del pensamiento consigo mismo sin ninguna otra mediación. Y para Hegel parece ser que ese es el punto de partida. Ahora bien, ahí van a entran muchas objeciones porque dicen, no, Hegel, ya estás presuponiendo el lenguaje, ¿no? Pero no sé si tú quieras tocar ese punto, esa objeción, Iván, o seguimos. ¿De la cuestión del lenguaje? Sí, sí, como algo que se presupone, ¿no? Según los críticos, siempre están achacándole a Hegel que está ya presuponiendo el lenguaje, ¿no? Cuando empieza esta supuesta inmediatez simple. Pues es que toda la idea de Hegel es que se tienen que suspender los prejuicios que se tengan en función del ser. O sea, si nosotros ya decimos es que ya se está presuponiendo el lenguaje, parecería que estamos haciendo como la separación otra vez del lenguaje y cómo se está adecuando a la realidad. Me parece que en Hegel en realidad la cuestión es un poco distinta. En realidad muchas veces hace la advertencia conforme el mismo desarrollo va avanzando. Toda la idea de Hegel es que la fundamentación, la forma de fundamentación en cómo opera la ciencia de la lógica es ir hacia adelante. Bajo esta exigencia del pensamiento cartesiano que podemos decir, hay que adquirir una verdad de la cual nosotros no podamos dudar y a partir de ella derivar todo el contenido. Hegel dice, en realidad, el inicio nos va a ofrecer el contenido completamente puro, abstracto, una indeterminación, lo maneja como una inmediatez indeterminada, de la cual va a ser el punto de partida para ir fundamentando todo lo demás. Lo que la idea de ese Hegel es que en realidad, conforme se va desarrollando el pensamiento, se va mostrando la necesidad de aquello que la conciencia no filosófica o inmediata puede lanzar como objeción, que son estas cuestiones de decir, es que ya está presuponiendo tal. En realidad esas críticas van avanzando demasiado rápido porque ya conllevan entre sí mismas ciertas presuposiciones de cómo funciona el lenguaje, cómo funciona el ser. Claro. Entonces, Hegel lo que dice, no, es que hay que poner en pausa por un momento nuestros prejuicios y a partir de eso ver cómo el pensamiento habla de sí mismo. Nosotros no debemos de meter de manera personal aquello que creemos que debe ser la cosa, sino que la cosa se debe expresar por ella misma. Sí, de acuerdo. Y además hay que tomar en cuenta que el objeto ahí no es el lenguaje, ¿no? Aquí el objeto no es el lenguaje, sino el pensamiento, ¿no? Y el pensamiento que se está pensando a sí mismo es precisamente donde se sitúa el lenguaje. Entonces, si aquí tenemos que utilizar el lenguaje, no quiere decir que
como método filosófico o como desarrollo filosófico, estamos poniendo a la base el lenguaje, ¿no? Claro, todos los pensamientos se tienen que dar en la forma del lenguaje, pero eso no quiere decir que estamos partiendo del lenguaje, ¿no? O sea, a final de cuentas, no tenemos otro recurso más que el lenguaje. Y en todo caso, ni siquiera estamos presuponiendo el lenguaje, ¿no? Porque cuando se aborda, por ejemplo, la cuestión de ser y nada, estamos abordando una cuestión que es incluso, me atrevo a decir prelingüística, quizá no lo sea, pero estamos abordando una cuestión que, digamos, está incluso antes del juicio, ¿no? Está antes de este sujeto, verbo, predicado, ¿no? Antes de esta estructura, ¿no? Lo tenemos antes. Claro, ¿cómo podemos abordar esa forma lógica fundamental, esa forma lógica del pensamiento más inmediata? Pues solo tenemos en ella al lenguaje para expresarlo, ¿no? Pero sí es cierto que Hegel tiene mucho cuidado a pesar de que está usando el lenguaje, porque, digamos, es el único recurso que tenemos para expresar el pensamiento, tiene cuidado de ir como poniendo en el centro cuáles son los conceptos, cuáles son las categorías que se están analizando. Digamos, si las categorías son los bloques fundamentales del lenguaje, ¿no? Si las categorías son los bloques fundamentales del lenguaje, ¿cómo los podemos analizar si no es a través del lenguaje? Y que utilicemos el lenguaje para analizarlos no quiere decir que estamos poniendo al lenguaje como una realidad primaria o anterior a las categorías. Sería paradójico, ¿no? Sería autoexcluyente, ¿no? Porque precisamente al usar el lenguaje ya estamos usando las categorías, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que estamos haciendo es, sí, estamos haciendo referencia a un plano o a una dimensionalidad o a una espacialidad, digamos que es todavía antes de la estructura ya plena del lenguaje, que son las categorías, pero no estamos abordando ya el lenguaje de lleno, ¿no? Claro, lo tenemos que utilizar porque además ahí es donde se expresan y se despliegan las categorías, ¿no? Pero sí, como tú ya habías mencionado, lo que se está abordando ahí no es el lenguaje en su plena expresión, sino es la categoría, ¿no? Y como tal, pues el único recurso que tenemos es el propio lenguaje. ¿Qué dirías de esto, Iván? ¿Me escuchas? No te escucho, tienes el micrófono apagado. No, pero ya lo quité. No va. sé si ¿no me escuchas? Ya te escucho bien. Sí, es que se traba de ratos, va un poco más lento mi internet. Digo. Todo aquí nuestro gran público es muy comprensivo. Sí, entienden esas condiciones económicas para pagar un internet. Ajá, de hecho. Sí, justamente toda la cuestión de la relación del lenguaje con el pensamiento es que Hegel sí trata de tener mucho cuidado en la manera en cómo tratar de pensar una categoría en la especificidad que supone dicha categoría. Porque, por ejemplo, como abordando otra vez más con la cuestión del juicio, si nosotros pudiéramos abordar una categoría, por ejemplo, la relación entre lo infinito y lo finito, a partir de la forma del juicio, decir lo infinito es finito y lo finito es infinito. Hegel ahí diría, en realidad esa es una verdad a medias, porque ya una está separando uno del otro. La problemática se puede ver bien si nosotros vemos en realidad, decir, si estamos dentro de un proceso infinito, ¿cómo es que este proceso infinito deriva después en lo finito? Hegel dice, en realidad esa pregunta ya está presuponiendo entre ambos. Y está yendo, de repente veo que se mueve, ¿no se está cortando? ¿Ricardo? En fin, no sé si se está cortando un poco. Toda la idea de decir es que en realidad ese tipo de pregunta ya presupone la separación. Si nosotros entendemos la pura categoría de infinito en su pura exclusividad, vamos a darnos cuenta que ella nos lleva por su misma necesidad a lo finito y lo mismo la cuestión de lo finito. Yo creo que eso ocurre mucho con todo el movimiento de las categorías de Hegel. Lejos de
tanto de una estructura lingüística, en realidad lo que estamos haciendo es pensar una categoría o un concepto en su especificidad, en el contenido mínimo que ella presupone, para ver cómo necesariamente nos lleva a algo más, ya sea su contrario o a la unidad especulativa de ella y su contrario. Todo va a ser ese movimiento que esté detrás de la lógica. Muy bien. Entonces, reitero, ¿no? Para regresar a nuestra posición original, ¿no? Cómo debe comenzar la ciencia, y cuando decimos ciencia, la ciencia filosófica, ¿no? Esta ciencia del pensamiento puro, porque también hay que recordar para Hegel, la noción de filosofía es algo que se tiene que llevar a fin, ¿no? Se tiene que llevar a cabo, no es nada más como contemplación o puro amor al saber, ¿no? Sino que tiene que ser la realización del ser, ¿no? La filosofía tiene que ser llevar a su conclusión, llevar a término el conocimiento. Entonces, como decíamos, ¿no? La cuestión de cómo debe comenzarse, ¿no? Porque no es nada más como, o sea, sí importa cómo comenzamos, cómo desarrollamos los conceptos, ¿no? Y a qué conclusiones llegamos, porque si, o sea, para Hegel eso es precisamente esta noción de ciencia del pensamiento puro, ¿no? Tiene una connotación de que es un desarrollo estricto, ¿no? Que es un desarrollo, digamos, lógico, es un desarrollo que está concatenado, que está fundamentado, ¿no? Que tiene toda esta gravedad que tiene el conocimiento, ¿no? La sabiduría, el saber, tiene que estar ahí, y para ello no es nada más como aventar conocimientos, aventar o solamente poner sobre la mesa un montón de nociones o concepciones, ¿no? Sino que se tiene que dar un entramado, ¿no? Se tiene que dar un desarrollo. Estas categorías no solamente es poner una lista de las categorías, es ver cómo al ir poniendo cada categoría, esa categoría al afirmarse se va desarrollando. ¿Y cómo se desarrolla? A través de su otro, a través de su opuesto, ¿no? Toda afirmación conduce a su negación, y esa negación a su vez va a conducir a una superación de la oposición que se daba entre la afirmación y la negación, ¿no? Y eso es una forma muy, digamos, muy sintética y muy básica y muy general de expresar la filosofía de Hegel, porque hay que ir viendo, nunca hay que perder de vista como la especificidad del proceso. Por eso Hegel no nos puede dar nunca, en realidad, una introducción o un manual o un método sintético o una síntesis o una recopilación metodológica la cual nos va a decir cómo debemos pensar, ¿no? ¿Cómo debemos pensar? Es algo que se va a ir dando en el desarrollo, en el planteamiento y desarrollo de las categorías. No se puede eso saber, como tú ya habías mencionado, ¿no? Eso no se puede saber de antemano. Claro que conocemos desde donde estamos nosotros, que ya hemos leído la obra, ya sabemos a dónde va a llegar, ¿no? Pero la idea de este desarrollo científico es de que es el mismo planteamiento y la misma conducción de las categorías la que nos va llevando, no el pensamiento subjetivo, no nuestro interés, no nuestra circunstancia, ¿no? Sino que es una ciencia por eso es muy importante que sea una ciencia del pensamiento puro, ¿no? Eso no niega la existencia del mundo, ni niega muchas otras cosas de la realidad, ¿no? Sino lo que nos está hablando es de que para poder en realidad conocer cuál es esa estructura fundamental, o no fundamental, sino para conocer cómo es la estructura del pensamiento que piensa todas las cosas, primero tenemos que recurrir como a la estructura del pensamiento puro, ¿no? No podemos porque tampoco es nada más como una especie como de abstraer, de ir al mundo, ver una situación y abstraer categorías generales. Tampoco se trata de eso, ¿no? Sino se trata de ver cómo el pensamiento mismo produce las categorías que le dan sentido y estructura en el mundo, ¿no? No es nada más como hacer una generalización o una deducción o una inducción de los principios o de las categorías que supuestamente encontramos en el mundo, porque volveríamos a esa separación de la que hablabas ya, Iván, ¿no? No es como no es como si nosotros tuviéramos una serie de categorías y luego fuéramos al mundo a aplicarlas, pero como el mundo siempre está más allá de nuestras categorías,
solo sería una aproximación, nuestro uso categorial solamente sería una aproximación de ese mundo, ¿no? Sino aquí de lo que se trata es de ver cómo nuestras propias categorías, cómo nuestro propio pensamiento produce las formas que nosotros utilizamos para comprender el mundo, cómo producimos las formas que hacen que el mundo aparezca tal y como aparece. En ese sentido, ya no tenemos una separación entre mente y mundo, entre pensamiento y realidad, sino que la realidad siempre está ya atravesada por el pensamiento. Y a su vez, el pensamiento también es algo real, es algo objetivo, no es algo que nada más está aislado en nuestras cabezas o que nada más está de un lado de un sujeto trascendental, ¿no? O sea, el pensamiento también está en el mundo mismo, ¿no? Porque es lo que le da sentido al mundo y no se lo da de una manera unilateral, ¿no? Sino que eso es lo que nos permite movernos en el mundo, eso es lo que nos permite relacionarnos en el mundo, eso es lo que hace inteligible el mundo y permite nuestra interacción con el mundo. Si la ciencia opera y nosotros podemos, no sé, lanzar cohetes al espacio, tener satélites, tener motores de combustión interna, controlar un virus, una pandemia, es porque nosotros mismos hemos puesto todas las categorías, la serie de categorías que nos permiten ver esos fenómenos como los vemos o como los analizamos o como los interpretamos, ¿no? Pero no es una cuestión de que están una por un lado y la realidad está por otro lado y luego vemos cómo estas dos se enfrentan o cómo estas dos se relacionan, ¿no? Sino que ya el pensamiento ya siempre desde un principio, incluso desde antes de ir al mundo, ese lado del pensamiento ya está del lado del mundo, ¿no? Pero a su vez, como ya está de ese lado del mundo, también es lo que influye también en nuestra forma de concebir el mundo, ¿no? Es lo que también nos da la pauta para nosotros entender el mundo, ¿no? Y esos pensamientos no son meras como interpretaciones formales, ¿no? Sino que es lo que hace posible que yo pueda ver el fenómeno como fenómeno, ¿no? Mi categoría de ser es lo que me permite que yo vea la piedra como piedra, ¿no? Y habrá otras categorías que me permiten ver a la piedra como algo más que piedra. Y eso no es algo que está fuera del mundo, sino es algo que está en el mundo mismo y me permite interactuar con la piedra, ¿no? Y me permite hacer de la piedra una piedra y más que eso, si así el interés práctico o cualquier momento histórico lo permite o queremos hacer de eso algo, ¿no? ¿Quieres agregar algo más, Iván, a eso? Fíjate, hay una parte que sí me gustaría comentar, pero que no necesariamente está en esta parte de que el inicio que debe de comenzar la ciencia, aunque sí está que está en el prefacio a la segunda edición, el segundo prefacio, porque justamente la idea es decir, cómo una vez que el pensamiento ha dado cuenta de sí, es decir, cómo es que una vez que el pensamiento ha logrado hacer todo el recorrido para el cual explica cuál es su propio contenido, no se paraliza esta actividad, es decir, cómo el mismo proceso de Hegel continúa desarrollando categorías a pesar de que ha llegado a su propio fundamento, que es la idea. En el prefacio de la segunda edición, Hegel dice es que en realidad este proyecto tiene que ser entendido como proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad que el pensamiento pueda dar cuenta de sí no significa que paraliza su actividad para seguir produciendo categorías. En realidad Hegel incluso se concibe a sí mismo como momento y toda la historia de la filosofía es este mismo proceso de creación de categorías con las cuales nos apropiamos del mundo. Y en ese sentido, muchas lecturas que a veces se hacen como críticas al proceso de Hegel, en realidad se muestran que están mal fundamentadas en una mala comprensión de ellas. Y estoy pensando particularmente en dos. En una que lee al proceso del pensamiento en Hegel como una teleología y otra que termina pensándolo como el cierre de la identidad. En un caso estoy pensando particularmente en Schelling y en el otro en Adorno. La idea del primero es decir, es que en realidad todo el proceso del pensamiento por dar cuenta de sí mismos siempre es un interminable fin que está buscando dar cuenta de sí en todo el desarrollo de la filosofía. En realidad, Hegel no está afirmando esa postura, sino lo que está diciendo es que el pensamiento en todo momento está dando cuenta de sí.
y otro, es la capacidad que tiene para poder hacer inteligible su propio devenir en cuanto a proceso del pensamiento. De la otra parte, aquellos que dicen es que en realidad cuando cierra el proceso del pensamiento, cierra en su identidad y ya no hay nada más que decir. Es esta totalidad cerrada, absolutizante, donde ya no queda nada más, que es una lectura más parecida como las de Adorno, estas ideas que son de la identidad. En realidad, pues tampoco es eso exactamente el proceso, el proyecto de Hegel, porque si uno ve cómo se desarrollan las categorías y particularmente aquellas que están involucradas con la diferencia, con la alteridad, uno se da cuenta que el proyecto de Hegel siempre está abierto. Y en ese sentido, siempre está abierto a la reconstrucción y a estar aumentando su propio bagaje conceptual, su propio bagaje categorial. Por eso mismo, si bien esta parte no está en en qué comienzo debe tener la ciencia, sí me parece importante porque sí aborda la cuestión del fundamento. Cuando empieza a decir es que en realidad, mientras que el pensamiento va avanzando, va cayendo a su fundamento, va dotándose a sí mismos de razones de ser por las cuales iniciamos en ese punto. Al final de cuentas, la idea del proyecto de Hegel es que sí vamos a poder decir por qué iniciamos, que nosotros hayamos dicho por qué teníamos que iniciar ahí, es decir, cuando habíamos terminado el proceso de la ciencia, ahí no quiere decir que ya se ha paralizado el proceso del pensamiento. En realidad, el pensamiento sigue a partir del mismo desarrollo de la historia de la filosofía. Me parece importante porque es justamente cómo se va a entender el proyecto de la ciencia de la lógica en general. O sea, para cancelar esta idea de una lectura teológica o de una lectura en donde ya una vez lo dicho por Hegel está dicho y ya no hay nada más que se pueda decir. En realidad, cualquiera de las dos lecturas tiene ya una crítica que presupone también la idea del mismo inicio, de hacia dónde vamos a llegar o hacia dónde estamos, cómo estamos iniciando. No, sí, y eso sí viene en esta parte, ¿no? En esta parte de cómo debe la ciencia comenzar, porque, por ejemplo, esta cuestión del fundamento, ¿no? Ya se ha dicho y se ha comentado que si el proyecto de Hegel es fundacionalista, ¿no? ¿Y qué significa eso? Uno, creo que, o sea, primero, creo que el proyecto de Hegel no es fundacionalista en el sentido dogmático, tradicional, que se entiende fundamento, ¿no? Como si pudiéramos encontrar, pues, como si pudiéramos presuponer una piedra angular, o como si encontráramos algún principio como algo dado, algo evidente, algo claro y evidente, o como si pudiéramos encontrar algo empírico, o si pudiéramos encontrar algún objeto de la razón, o algún pensamiento, o algún axioma, que así tal cual, ¿no? Como si nomás fuera una cuestión como de talar el bosque, talar la selva, quitar la maleza y vamos a encontrar ese principio. No, eso no es Hegel. Esa no es la filosofía de Hegel. Hegel no está escarbando hasta encontrar un primer principio, ¿no? Sino que Hegel lo que hace es primero quita todo lo que estorba, quita toda la maleza, ¿no? Por decirlo así, y encuentra, dice, bueno, ¿qué es lo menos que el pensamiento puede ser, ¿no? Y a partir de ahí vamos a construir el desarrollo del pensamiento puro, el desarrollo de la ciencia lógica, ¿no? Entonces, para Hegel, dice, pero a raíz de ese desarrollo, a raíz de que partimos de lo más simple y lo más inmediato, a raíz de que partimos de su afirmación, nos vamos a ir dando cuenta que toda afirmación inmediata de la cual partimos resulta ser abstracta e inmediata. ¿Qué significa? Que cuando encontramos algo inmediato, algo abstracto, es porque no tiene determinaciones, es porque no tiene un contenido propio, no tiene un contenido que se ha dado ese principio a sí mismo. Eso es muy importante, ¿no? Porque si nosotros le adjudicamos de manera también externa, unilateral, el contenido al principio, ese principio ya no es el principio auténtico o es el principio que estábamos buscando, ¿no? Desde el inicio. Entonces, el problema con todo principio o todo comienzo como inmediato es de que es unilateral y es vacío, en realidad es abstracto, no tiene contenido. Pero precisamente en la medida en que lo abordamos, en la medida en que lo afirmamos, lo que encontramos es de que eso provoca un despliegue de la misma categoría. Y adelantándome un poco, y para ponerlo de manera muy sucinta, es
Cuando yo trato de afirmar lo que es ser, ¿no? En este caso ya habíamos acordado o habíamos llegado a la conclusión de que ser es lo menos, es lo mínimo que el pensamiento puede ser en su relación consigo mismo, el pensamiento puro, es lo menos que puede ser, es ser. Cuando yo trato de afirmar eso, cuando yo digo lo menos o lo más inmediato que hay a la base de todo es ser, al mismo tiempo estoy afirmando que ser, al tratarlo de precisar, al tratar de desarrollar el contenido de ser, me doy cuenta que en ese contenido no hay nada, ¿no? Cuando yo digo ser, pero si al ser yo le quito toda determinación, lo despojo de todo presupuesto, de todo contenido dado, de toda diferenciación, de toda parte, ¿no? Lo que encuentro es que lo único que me queda es nada. Entonces ahí ya vemos de alguna manera, digo de una manera muy atropellada y muy sucinta, estamos viendo cómo la afirmación de ser me lleva a su opuesto, ¿no? De ser paso a nada. Y ahí estamos viendo estamos ya empezando a darnos una probadita de lo que significa ese desarrollo categorial. Entonces, lo que teníamos al principio, ser abstracto, ser sin ningún contenido, empieza a adquirir forma. Porque ahora ya, cuando tenemos la nada junto al ser, ya tenemos una manera de distinguir, por decirlo de alguna manera, hasta dónde llega el ser, ¿no? Donde precisamente comienza la nada. En ese sentido, ya el ser empieza a adquirir una determinación, el ser empieza a adquirir una forma, ya no es esto meramente abstracto y vacío, que se predica, que dice todo y nada a la vez, que esto es otra manera de decir eso, ¿no? Ya empieza a adquirir un contenido específico. Entonces, a final de cuentas, lo que vamos a ir haciendo es, vamos a ir desarrollando el contenido y el verdadero fundamento de las cosas, de la realidad y del conocimiento, va a ser algo que se construye y a lo cual se llega al final del recorrido, ¿no? Porque a final de cuentas, el fundamento tiene que ser lo más determinado, lo más rico en contenido. Solo aquello que es rico en contenido, no es rico en contenido, sino aquello que despliega su determinación puede determinarse a sí mismo, ¿no? Puede ser en realidad autónomo, puede ser libre, puede ser autodeterminado. Entonces, el fundamento de la filosofía del pensamiento, que por ejemplo para Hegel podemos decirlo de una manera, me atrevo, de una manera muy arrebatada, decir, es el todo, es la totalidad. Cuando decimos que el fundamento de todo el conocimiento es el todo, no estamos hablando de un todo abstracto, no estoy empezando del todo como empecé del ser o de lo inmediato, ¿no? No estoy empezando del todo como algo inmediato, sino estoy empezando del ser como lo más inmediato y a partir de ahí voy a ir desarrollando las categorías en esa contradicción que se va mostrando cada una hasta llegar a una totalidad en la cual todos esos momentos previos se vean integrados en esa totalidad. Y ahí es donde vamos a descubrir que el verdadero fundamento de cualquier cosa, de cualquier categoría, de cualquier conocimiento, es su totalidad, su contexto, ¿no? El contexto siempre es lo que le da sentido a las partes, ¿no? Y además nos vamos a dar cuenta que no es nada más como si meramente juntáramos un montón de partes dispersas, ¿no? Y las forzáramos o las reuniéramos de una manera artificial, sino que nos vamos a ir dando cuenta que cada una de esas partes no es algo distinto de esa totalidad, sino es una parte siempre consustancial, es una parte que siempre está en continuidad, es una parte que siempre forma y siempre formó parte del todo, pero eso lo vamos a ver hasta el final del proceso. Por eso por ahí Hegel dice el principio, el comienzo, ¿no? A ver, ¿cómo decía? A ver, no sé, si quieres comentar algo para buscar la cita, aquí la tengo a la mano. El comienzo es el final, ¿no? Algo así más o menos. Sí, déjame, aquí lo tengo, déjame. Aquí la tenía esa frase. Lo que sí es que obviamente esta cuestión del inicio y... perdón, perdón, disculpa. Aquí la tengo. Dice, así pues, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Así pues, el principio tiene que ser también el comienzo
No, esa no es, perdón, esa es otra. Perdón. A ver, ¿qué ibas a decir, Iván? Era para generar suspenso, güey. Sí, hay que hacerla. Perdón, ibas a decir. Sí, ya nada más como ciertos detalles que se dicen aquí en cómo debe de iniciar la ciencia, ya empiezan a darnos luz sobre cómo trabaja la primera categoría de el ser puro y la nada pura. Porque, pues obviamente en un primer momento, cuando uno lee que uno debe de entrar por un inicio que es un inmediato mediado, pues parece volarte los sesos, porque dices, ¿cómo es que va a ser en un primer momento un inmediato que a su vez se muestre como mediado? Y la idea de Hegel es que en realidad todo lo inmediato ya está de suyo mediados, todo es un inmediato mediado, pero se va a ir viendo conforme se vaya desarrollando el mismo proceso categorial. Va arrojando determinadas luces, pero esta parte ya nos va introduciendo sobre cómo se tiene que leer de determinada manera las primeras dos categorías, que son ser y nada. Porque si bien es cierto que ser es la primera categoría, en realidad por sí misma ella no se sostiene. O sea, por sí misma ella no tiene un contenido que pueda decir es ser y se mantiene solo como ser, sino que necesariamente tiene que pasar a la nada y va a ver que en realidad su fundamento es el devenir. Digo, sé que es muy abstracto, sé que suena como muy abstracto, pero ya se ve, o sea, todo esto ya se empieza a ver bien en funcionamiento, ya entrando dentro de las categorías, porque en un primer momento sí, o sea, algunas cosas son súper extrañas y súper fuera del sentido común. Sí, como que el ser es nada y la nada es ser, ¿no? Pero eso lo vamos a abordar en la próxima sesión, lo vamos a abordar así a pie juntillas, ¿no? Por ejemplo, ya encontré la cita que les comentaba, ¿no? Dice, para la ciencia lo esencial no es tanto que el comienzo sea un inmediato puro, sino que su conjunto sea un recorrido circular en sí mismo, en el que el primero se vuelve también el último y el último se vuelve también el primero. Y era a lo que me refería, o sea, cuando llegamos al final del recorrido, ya tenemos un fundamento y ese fundamento se va al principio del sistema. Ese resultado, que es el todo, por ejemplo, en Hegel, cuando ya hemos recorrido todas las partes y podemos decir cómo todas esas partes en realidad siempre formaron parte de una totalidad, es que lo último se va como el primero, y el primero, que parecía ser como lo más abstracto y lo más inmediato y lo más vacío, ¿no? Lo vemos como un resultado en realidad o sea, como lo último ahora sí, de ese primero, pero digamos como en esa especie de circularidad, ¿no? No sé si esto arroja más luz o confunde más, ¿no? Pero creo que eso es muy importante aquí en Hegel, porque el fundamento no es algo que hallamos, el fundamento es algo que siempre construimos, ¿no? Y eso también, por ejemplo, lo vemos o sea, argumentar es eso, ¿no? Argumentar no es como si pudiéramos simplemente sacar el argumento, ¿no? Como si el argumento fuera un Lego, no sé, fuera un chip o algo que pudiéramos nada más sacar de nuestra cabeza y ponerlo ahí frente, ¿no? Sino que el argumento siempre es una construcción, ¿no? Es un despliegue de categorías y es un despliegue de razones que se tienen que confrontar y se tienen que sustentar o anular en ese despliegue. Entonces, en ese sentido, digamos que la justificación, la argumentación, se da al final del proceso, no se da al principio, ¿no? Ese es el objetivo del proceso. O sea, la única teleología que encontramos en Hegel es la de alcanzar la argumentación, ¿no? O dicho de otra manera, es la de alcanzar la fundamentación, pero nunca como algo ya predeterminado o como algo ya dado de antemano, ¿no? No hay un argumento ya dado de antemano, sino lo que se busca es como alcanzar esa estructura de la fundamentación, pero solo como una construcción al final. O sea, una vez que hayamos considerado y hemos pensado y hemos desplegado dialécticamente el uso de las categorías, ¿no? Y es en ese sentido que Hegel no es fundacionalista, porque no pretende presuponer ningún principio, ni trae de fuera ni nada dado, ¿no? Sino que lo que está diciendo es, no, el principio, el fundamento, siempre es algo que se construye al final del proceso, ¿no? Pero que además es necesario, ¿no? Se tiene que mostrar como necesario, o sea, no es nada más como si le pusiéramos la cereza al pastel, ¿no? Sino es como, es esa base que a final de cuentas permite
la relación o aclara la relación de todos los elementos que estaban en juego. Vaya, es cuando estamos discutiendo y que si queremos llegar a una síntesis, si queremos llegar a un acuerdo, tenemos que alcanzar algún tipo de síntesis, ¿no? Y además tiene que ser un tipo de síntesis que nos dé cabida a los dos. No necesariamente lo tiene que hacer de una manera ya predispuesta, ¿no? Sino que en el argumento mismo tiene que ir, digamos, ya desarrollada cuál sería esa síntesis, ¿no? O tiene que ser ese resultado de esa misma síntesis, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. ¿Algo más que quieras agregar, Iván? Pues no, fíjate, siento que ya es como las generalidades de esta parte. Nada más, estabas en la 66, ¿no? Mira, sí. Nada más dame chance y pon la 67, ya para ir cerrando mi comentario. Claro. La 67, en el último párrafo, ajá, cuando ya empieza a hablar. Te me cortas. A ver, ¿dónde? Es ahí, es mismo donde estás, donde inicia. Nada más, esa parte, cuando dice, ¿por qué por eso el motivo por el cual en la ciencia pura se comienza por el ser puro fue señalado directamente en la ciencia misma? Este ser puro es la unidad a la que se vuelve el saber puro, o si se quiere mantener este saber como forma distinta de su unidad, este ser puro constituye también su contenido. Este es el aspecto por el cual este ser puro, este inmediato absoluto, resulta igualmente mediato absoluto. ¿Qué es lo que decía? O sea, hay ciertas cosas sobre las que ya nos está lanzando luz sobre cómo vamos a iniciar. Muchas de estas cosas son difíciles de abordar porque pues ya de entrada nos está diciendo, este inicio va a ser inmediato y va a ser mediado a la vez. Tiene su particularidad este inicio, tienes una razón de ser y es diferente, un poco diferente al manejo de otras categorías. A diferencia de otras filosofías que tratan de mantener la oposición de manera tajante, es decir, una cosa no puede estar en unidad con su contrario. Estoy pensando, por ejemplo, en que algo tenga un principio y a la vez bien pueda tener la posibilidad de un desarrollo de causas infinito. Para Hegel siempre se encuentran en unidad, es decir, estas cuestiones antinómicas siempre se dan en unidad, respetando la diferencia, es decir, pensar las oposiciones respetando su diferencia, y este es el caso del inicio, cuando empieza a hablar de que es un inmediato absoluto que resulta igualmente un mediato absoluto, es decir, cómo algo puede ser inmediato y mediado a la vez. En realidad, todo va a ser pensar los opuestos de manera especulativa, es decir, pensar que una cosa y su opuesto pueden ser pensadas de manera racional, sin contradecir el principio de no contradicción, y respetar esa diferencia. La cuestión es de un inmediato mediado, un infinito y un finito, el ser y la nada. Todas las categorías van a tener esta estructura, de decir, va a ser una categoría su opuesto y su unidad, respetando esta diferencia que tienen las dos. Pero, pues sí, o sea, ya fuera de eso se tiene que ver sobre el mecanismo del texto, porque sí es bastante abstracto verlo así. O sea, la primera vez incluso yo cuando entré, se me hizo muy rara esta cuestión del inmediato. Ya más adelante ya lo vas captando. Bueno, quienes nos estén viendo, si quieren hacer alguna pregunta, ahí estoy pendiente de los comentarios. Y bueno, ya para ir cerrando, por ejemplo, esto que mencionabas ahorita, también es muy importante, ¿no? Por ejemplo, pensaba en las categorías de lo finito y lo infinito, ¿no? ¿A qué lo traigo? A esta noción de que siempre se le ataca o se le achaca a Hegel como a una concepción que disuelve todo dentro de la unidad, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que como que cancela siempre la diferencia o cancela lo otro, ¿no? Pero cuando estudias la obra de Hegel te das cuenta que para Hegel es muy importante conservar el momento de la diferencia, porque sin ese momento de la diferencia ningún tipo de unidad se puede sostener. Si estuviéramos en ese tipo de unidad que disuelve todo, estaríamos en el punto del comienzo, estaríamos en el punto del ser abstracto, estaríamos en el punto de la inmediatez, porque si tenemos una unidad que disuelve todo eso, y la unidad inmediata, sencilla, el ser abstracto, sin determinaciones, son lo mismo. Y como tal no puede ser pensado.
Es lo que nos está diciendo Hegel al principio de la ciencia de la lógica. El ser puro, sin determinaciones, en realidad no puede ser pensado así nada más, ¿no? En realidad necesita su otro, necesita algo distinto de sí para poder ser pensado de una manera determinada. Entonces, por ejemplo, pasa lo mismo con la categoría de algo y el otro, ¿no? O sea, para que tú puedas pensar lo que es algo, te tienes que referir a la idea de otro, ¿no? Pero a su vez, para poder, cuando tratas de pensar lo otro, tienes que regresar a la idea de algo. Entonces, ambas categorías, para poderse pensar como tales, tienen que hacer referencia una a la otra. Y no se trata nada más de estar como pasando de una hacia la otra, sino es de ver cómo cada una contiene a su otro, el infinito y el infinito, ¿no? Otro caso. Si tratamos de pensar lo finito y lo infinito como dos cosas que están radicalmente separadas, pues en realidad no podemos pensar ni la una ni la otra, porque lo finito en pensarse a sí mismo se agota, se extingue, ¿no? Y desaparece. Una va del límite de la otra. Perdón que te interrumpa, pero una va del límite de la otra. Gracias. Y el infinito también, o sea, el infinito, si no mal lo pensamos como una mera reproducción de momentos finitos que se van sucediendo uno después del otro, pues estamos volviendo a finitizar lo infinito, ¿no? Sino que tenemos que ver la relación como cada uno tiene sentido porque está haciendo referencia al otro y cómo contiene al otro dentro de sí. Pero para hacer eso, digamos que el momento de la diferencia tiene que ser conservado. El momento de la diferencia, por lo menos en el pensamiento de Hegel, el momento de la diferencia nunca es borrado. Sí es puesto dentro de una totalidad, eso es cierto, pero eso no quiere decir que es borrada la diferencia, sino si por ejemplo la diferencia entre ser y nada fuera borrada, ¿no? Si lo que significa nada frente a lo que significa ser, si la nada fuera simplemente absorbida por el ser y fuera devorada y perdiera su significado autónomo o perdiera su propio significado, volveríamos al primer punto, volveríamos al primer problema, ¿no? De cómo podemos calificar o determinar a un ser que es inmediato. Iván. Pues ya ahorita siento que con esto ya igual yo termino, ya abarcamos bastante del contenido de este inicio nada más, de cómo se debe iniciar la ciencia. No sé, ¿tú alguna cosa que sientas que todavía está pendiente? Pues hay muchas, pero tienes razón, ya ha sido bastante especular. Ajá, sí, los que han de estar viendo es decir, no, este güey está bien loco, ya. Bueno, desde antes lo decían. Lejos de promocionar. No tenían que ver esto, no tenían que vernos aquí, yo creo que ya todos lo sospechaban. Bueno, ha sido un poco caótico, digamos, los dioses del internet no han ayudado, no han favorecido, pero espero que si no es que el todo, quizá partes de lo que hemos expuesto les sirva para acercarse a Hegel o acercarse a la ciencia de la lógica. Estaremos siguiendo esta serie, ¿no? De partes con diferentes invitados y diferentes temas. Estaremos abordando lo que es la ciencia de la lógica, ¿no? La próxima transmisión será sobre ser y nada, ¿no? El concepto de ser y nada en la ciencia de la lógica, que es donde empieza ya propiamente el despliegue categorial. Esto nomás fue una introducción, ¿no? De cómo concibe Hegel ese comienzo, ¿no? Porque el comienzo ya en sí es la categoría de ser, ¿no? Ahí así, ¿cómo llegamos a esa conclusión de que se tenía que comenzar con ser? Bueno, eso es lo que hemos tratado de elucidar. Espero que hayamos abonado en ese respecto. Bueno, pues gracias a los que nos acompañaron. Gracias, Iván, por esta... Igual, gracias a todos y gracias, Ricardo, por la invitación. Ahora, a ver a quién más tenemos la siguiente semana. Sí, bueno, pues muchas gracias y buenas noches a todos, compañeros. Gracias.